Hola, soy la señora Paula Lira Moguel, presidenta de AEPAC Yucatán. Estamos en un programa más de los derechos de los niños y algo más. El día de hoy nos acompaña el señor José Solís, Jesús Solís, la señora Fabiola y la señora Silvia. Bueno, pues hoy es un programa muy especial, puesto que vamos a hablar de la nueva reforma educativa, de cómo se da o no se da esta reforma en el estado de Yucatán, y también pues vamos a darle seguimiento al caso de la escuela Jacinto Leonardo Rosado Avilés, la cual fue cerrada del 2 al 10 de marzo de este año. Bueno, pues vamos a dar inicio. O sea que vamos a romper con el boom informativo, con el boom mediático del coronavirus. Así es, así es. Claro, porque ya satura mucho eso, hasta nos puede dar una especie de conflicto cerebral, ¿no? Pero es muy importante, ¿verdad?, tener a la sociedad informada sobre la situación de la escuela, porque pues la situación se sigue dando y pues es un tema que pues no se va a terminar hasta que realmente se aplique. Es muy importante que no nos desviemos de la campaña anticorrupción, de la campaña que se ha emprendido a partir de la Cuarta Transformación en contra del sistema neoliberal, del sistema de dominación, de control político que prevalece a pesar pues, de este proyecto que todavía considero no cuaja en Yucatán. Esa es la idea favorita. Así es, don Jesús, así es. Pues vamos a hablar de la nueva reforma educativa. Pues, la nueva reforma educativa. Sí. Usted que es conocedor también de lo que es educación, que pues hemos leído lo que es la nueva reforma y pues comprobamos de que pues no se está cumpliendo en el estado de Yucatán, esto por las situaciones que se dan en las escuelas que se han hecho público. Claro, le hemos estado dando seguimiento a una serie de conflictos desde 2017 y aquí hay dos testimonios vivos presentes. Le hemos estado dando seguimiento porque la llamada mal reforma educativa, como le llama Andrés Manuel o como le dice Andrés Manuel, pues consistía precisamente en un sistema creado, conflictivo, entre las sociedades de familia, entre los padres de familia y el magisterio. Entonces la representación del magisterio pues era muy poderosa, la CENTE. La maestra Elba Ester pues todavía tenía un control hegemónico sobre el proyecto, semi-hegemónico, porque ya la CENTE pues le estaba restando bastante poder. Y la idea del régimen de Peña Nieto, incluso mediante la promoción de un documental que me parece que se llamaba Cero en Conducta, pues ataca los vicios del sindicalismo, del corporativismo magisterial. Pero ¿qué pasa? Pierde el proyecto de la mal llamada reforma educativa y hay una reforma educativa que viene y que promueve Moctezuma, que promueve el mismo Andrés Manuel, en el que hay la nueva comisión del estudio de la nueva conducta de los maestros, de los nuevos programas magisteriales, pues garantiza, da una serie de garantías de transformación dentro del marco del nuevo proyecto de educación. Pero aquí no llega, porque tanto sucedía en 2017, 2018, 2019 hasta 2020, vemos que prevalece los mismos vicios. Así es. Yo quiero subrayar esto, uno de los fundamentos más importantes es lo que llama al consenso entre la posición, la demanda de las sociedades de padres de familia, de los padres de familia y la representación del magisterio, en este caso de la Secretaría de Educación Pública, de la Secretaría de Educación. Pero ¿dónde están esos consensos? Hay una serie, me parece que el plantón lo tuvieron que suspender por la campaña del coronavirus,
¿Dónde está esa comunicación? Tú que estás embrollado, porque yo veo que ya tienen 3, 4 años que estamos en esto, y no hay atención. ¿Ves algún cambio del régimen anterior, de la mal llamada reforma educativa y ahora la bien llamada reforma educativa? ¿Ves algún cambio en Yucatán? Pues en realidad no hay ningún cambio, no hay consenso. La autoridad de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán pues se niega a ese consenso. No lo acepta porque lo que pretende la Secretaría es imponerse, no que haya consenso, es la imposición a los padres de familia, como ha sido desde hace muchísimos años, más de 30 años. Solamente el reglamento de padres tiene más de 40 años. Estamos hablando que las asociaciones de padres están desde 1980. Sí, pero se marca es muy obvio que en el régimen pasado, en el régimen neoliberal que dice Andrés Manuel que ya se terminó, había un conflicto público, ¿no? Que los padres acusaban al magisterio y el gobierno también acusaba al magisterio, ¿sí? Andrés Manuel dice que no, que ahora ya no, que ahora el magisterio ha cambiado, que el magisterio se adapta a una nueva, a esta nueva reforma, que consiste en la búsqueda de consensos, de diálogo con las organizaciones o las representaciones de padres y con los padres de familia. De hecho, no hay ese consenso, y acá las madres, el caso más reciente es de esta escuela. ¿Y sabían ustedes que la nueva ley obliga al magisterio, obliga a los directores a buscar este consenso? ¿Lo sabían ustedes? Por favor. No estábamos enterados, pero sí. Pero sí están comprobando que no hay dicho consenso. Así es, o sea, no hay eso que dice, porque ellos sabiéndolo, no lo respetan. Y tratan de manipular a los papás para aceptar. No tratan de manipular, pues. Tan es así que, por ejemplo, a nosotros lo vivido, lo que podemos narrar el día de hoy, es que estando en cierre de la escuela, cuando llega la profesora Adlemi Catalina y se quiere dialogar con ella acepta de primera mano, claro, ante los padres de familia, en público, porque no hay secretos para los padres de familia, todos estábamos unidos. Así es. Cuando ella dice que sí, la licenciada de CODEI y el de jurídico de CGI la jalan a un lado y ella regresa y dice que siempre no. ¿En dónde sucedió eso y cuándo, por favor? En la Jacinto Leonardo Rosado Avilés, el día 10, sí. El día 10 de marzo. Y tan es así que alza la mano y le da la orden a los policías de que se abriera la reja. Entonces, si ellos saben del consenso, ¿por qué no? Del nuevo plan de educación, o sea que hay un nuevo plan de educación que remonta o debe remontar la mal llamada reforma educativa. Así es. Este nuevo plan de educación se sustenta pues en el consenso del diálogo, de la discusión de los asuntos internos de las escuelas entre las sociedades de padres de familia, los padres de familia y la dirección y la representación. Entonces no se está dando, siguen las mismas viejas y malas prácticas. No hay este cambio, no hay consenso, no hay el respeto a la nueva reforma educativa. A mí me parece que hay que acudir a la nueva ley, que hay que enarbolar la nueva ley y el proyecto de la Cuarta Transformación en materia de educación, porque de la educación depende las futuras generaciones, depende el país de las futuras generaciones. De la educación depende que la mal llamada reforma quería crear robotitos, quería crear zombies de las futuras generaciones. Obediencia. Y ahorita parece que lo mismo les están aplicando, la obediencia. Nada de discutir, nada de analizar, comentar o denunciar los problemas internos en las escuelas. Simplemente Secretaría ordena, padres obedecen. Esta es una situación que se ha dado hace muchísimos años y se sigue dando. ¿De qué sirve una nueva reforma educativa donde se ven los derechos de los niños, los derechos de los padres? Habla también de los niños con necesidades educativas especiales y discapacidades. Hay que tener ajustes razonables y todo lo que cada niño necesite por su condición, y no se está dando en las escuelas
de Yucatán. Me estabas platicando que una persona o una directora también les dijo una cosa en público y luego ya no en corto dijo, no, esto no es así o algo así. Hace rato me estabas platicando. ¿Era directora de educación primaria o es otro? No, la actual esto es muy directora. importante, decir los nombres y la actitud de esta gente. Lamentablemente, el día de hoy pues no me han presentado a la nueva directora de la escuela, ignoro su nombre. Es la que está a partir, del 11. ¿De la escuela? ¿De qué escuela? ¿De siempre? De la de Jacinto Leonardo. Son mamás de la Jacinto Yo Leonardo. el lunes, antes de que empezara ¿cómo se llama? Fue martes. Martes. Sí. Yo entro para decirle lo de las leches, se entregan unas leches en la escuela. Hay padres que pagaron su leche completa del año y hay padres que pues por la economía en la colonia donde vivimos pues es de escasos recursos. Claro. Y los padres pues hay quienes pagaban 2 meses o mensual. Y yo eso entré a informar a la directora y me dice ella que ella no está para resolver problemas pasados, ella está para resolver problemas de aquí en adelante. Y pues me dice que yo tenga conciencia, porque pues no sabemos si vamos a vivir cuando regrese el ciclo escolar por el coronavirus. Y pues la verdad, indignada le contesto, pues yo no sé usted, pero yo sí, porque creo en Dios. Y pues es algo ilógico, o sea, quieren cambiar poniendo a una nueva persona, cuando esa persona ni siquiera te quiere escuchar. A ver, pero ¿cómo se llama esta persona? ¿No sabes cómo se llama? Porque esto es muy importante. Es que es nueva, no nos la están presentando. Si una maestra que tiene la obligación de educar, de formar con confianza en la vida, ya no vamos a hablar de Dios, pero sí en la vida, sí en el sistema que ella representa, nos habla de esta manera que no sabemos si vamos a vivir, pues entonces la campaña a favor del coronavirus y de la muerte, pues es muy, muy comprobable, ¿no? De parte de las instituciones, por favor. Y esto sí que duele, o esto sí que golpea, ¿no? Entonces no es posible que las instituciones públicas estén formando, estén diciendo que no vamos a vivir o que haya, eso es un terror, es una campaña de terror, ¿no? Para desanejarse de su responsabilidad. Y se puede presumir también que esta nueva directora que entró en lugar de la que se fue, que también pues tuvo muchas acciones violatorias en contra de alumnos, pues ya viene con una actitud así, no viene con otra actitud conciliadora. A ver, el cambio que se dio es por causa del problema que vienen enarbolando ustedes. Así es. Entonces, vemos que el sistema en general no quiere cambiar, sino que pone algo mejor o peor para ratificar su posición de poder. Su posición de poder. Esto es lo que debe de cambiar y eso es lo importante de que estas madres de familia y que la compañera Paula sigan enarbolando la defensa del niño, de la defensa de la educación. Esto es lo que yo humildemente considero de gran importancia. Y sobre todo que es un derecho constitucional, es un derecho que está en la nueva reforma, está en las leyes, está en todo, y el que menos lo cumple son las autoridades que están obligadas a respetar y a hacer respetar. Aquí tengo una serie de documentos. Dicho, si me permite, el caso de la escuela José Leonardo Rosado Avilés, lo hice del conocimiento a nivel de la Secretaría de Educación Pública, o sea, a nivel federal. Se le ha dado el trámite, porque esto no es aislado, pero que comience el secretario de Educación Pública a saber qué es lo que está pasando en Yucatán, que no se está respetando la nueva reforma educativa, que no se está cumpliendo con la cuarta transformación, ni mucho menos. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Que la información que yo di y la petición de intervención fue canalizada al licenciado Balán, Juan Balán. Juan Enrique Balán Vargas. Que es el delegado. Encargado de la Delegación Federal de la SEP. ¿Sí? ¿Qué es lo que hice? Me envió, me contestó a mi correo
electrónico para informarme que lo canalizó a la maestra Loreto, a la Secretaría de Educación Pública, cuando si llegamos a nivel federal es porque acá no se está cumpliendo. Así es. Entonces, es un círculo donde regresamos al mismo punto. ¿Quién va a ver por el respeto? Los papás están luchando y están ejerciendo este derecho. Voy a tratar de sacarte de ese círculo para entrar a un contexto mucho más amplio. Huacho Díaz y Enrique Balán Vargas fueron jefes de educación en el régimen de Peña Nieto, anterior, en el régimen neoliberal, fueron jefes de educación. Pregunto. No, de hecho, déjeme decirle. Pregunto. Sí. En el 2005, siendo yo ya presidenta a nivel estatal de padres de familia, el licenciado Balán era el director de planeación y él era el de enlace con la asociación estatal, ¿sí? Sí. Y en ese mismo año el señor Huacho Joaquín Díaz Mena era el delegado de la SEP en Yucatán. De la Secretaría de Educación. El señor Balán. ¿Pero qué régimen era ese? ¿Era el de Peña Nieto o era el de no, Fox? O era me parece que era Fox o algo así, pero era en el 2005. 2005. Sí. Sí, entonces, era Fox. Esta persona, Juan Balán, sabe de lo que estamos hablando, porque siendo yo presidenta estatal, yo siempre me aboqué a pedir el respeto a la secretaría. Quiero que dejemos de ver como en asuntos personales, sino asunto general. Así es. Lo que pasa es que el señor Balán y el señor Díaz, Huacho Díaz, tienen una concepción de la educación, de lo que Andrés Manuel le llama la inútil reforma educativa o algo así, ¿no? Sí, cuando se menciona. Entonces, ellos siguen aplicando esa inútil reforma educativa en Yucatán. Si Huacho fue secretario delegado de educación y Balán su subsecretario, ¿qué cosa? De planeación. De en planeación. la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. En 2005, a no sé cuándo, pues siguen manejando los mismos elementos, aún de la mal llamada reforma educativa. Y deben de cambiar, porque ahorita están sirviendo a un proyecto de nación sumamente diferente, con una nueva ley, que se estableció precisamente para liquidar esa ley que quería construir robotitos y quería construir zombies de las futuras generaciones. Y esto hay que decirlo, porque estamos en una etapa crítica. Precisamente de que, como le dicen a la compañera por una directora recién cambiada por el mismo asunto, de que no sabemos si vamos a vivir después del coronavirus. Entonces, ¿qué forma de educación están poniendo en práctica estas gentes? Producto de un delegado del gobierno federal y producto de un subdelegado o encargado de la delegación federal, que aquí tengo los documentos, que se le han girado precisamente para resolver esto desde el punto de vista institucional. ¿Por qué no se trata de resolver de acuerdo a la nueva norma de ley educativa? ¿Por qué no se toma en consideración las inquietudes, las demandas de las compañeras? Y sobre todo del trabajo que la compañera Paula tiene desde hace años. Muchísimos en años, este tema. y seguimos, porque pues se resiste la autoridad a respetar. No se trata de golpear al gobierno de Andrés Manuel, al contrario, se trata de fortalecerlo, porque él habla mucho de la necesidad de que en esta crisis de conciencia por la que estamos atravesando, con la campaña del virus ese, ¿no? Que no sé cómo se llama, pues fortalezcamos la dignidad, fortalezcamos la moral del pueblo, y en este caso del pueblo yucateco, donde sí estamos pues señalados como una parte muy significativa, porque de Quintana Roo, de Cancún, llegaron contagios, y hay un tamaño, una encuesta que está diciendo de qué tamaño está el problema en Yucatán. Y esto sí se promueve, sí se dice, y lo otro no se dice. Exactamente, y es muy importante que pues
se sepa lo que está pasando en lo que es el sistema educativo y se pide que realmente se aplique lo que hay, la nueva reforma, claro, que ya realmente llegue la cuarta transformación, las leyes y todo lo demás. En el caso de la escuela Jacinto Leonardo Rosado Avilés, pues es muy importante también manifestar, ¿verdad?, a la sociedad, pues que sigue pendiente la reunión con el licenciado Miguel Sabido Santana, presidente de la CODEI, reunión que también solicitó el licenciado Rivas de la CNDH, sí, para que por la emisión de una recomendación y saber también cómo estuvo la intervención de la CODEI, que acompañó a las autoridades de la Secretaría. El día 10 de marzo, fue martes 10 de marzo. Hay muchas preguntas que esperamos respuestas. Acá lo que se está pidiendo a la CODEI es que emita la recomendación que desde octubre nos prometió que se iba a emitir, pero que sea una recomendación realmente que tome en cuenta todo lo que requiere para restituir, para salvaguardar y proteger los derechos humanos de los niños de Concretamente queremos que las instituciones asuman su papel. En el caso de la CODEI como organismo público autónomo, que ejerza su autonomía. No es posible que siga siendo tapadera o simplemente la carabina de Ambrosio de cada acusación que haya. Tienen en esta crisis de conciencia, en esta crisis de relaciones públicas, queremos pedir a la institucionalidad de la dignidad del pueblo mexicano. A mí sí me gustaría que exponga cada una de ustedes, por favor, su sentir de este momento, ¿no? Con respecto a la educación, con respecto a la crisis de la supuesta pandemia que anda asolando. En lo personal yo siento mucha indignación, porque pues antes yo veía de diferente manera tanto a la CNDH como a la CODEI. Pensaba que este tipo de organización esperanza. Defendería los derechos de mi hijo, cuando la verdad me quedé muy indignada que en lugar de llegar con los padres de familia, llega con CGI. Número 2, me manda inmediatamente a la Prodemefa a visitar a las personas. Pues lamentablemente no soy una manzana dulce, ¿no?, para caerle bien a todo mundo. Y precisamente con las dos vecinas que no me llevo, van a investigar sobre mi hijo. Por CODEI y por Prodemefa. Entonces, digo, lo que tengan que hacer, que lo hagan. El que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Y si yo estoy a la disposición de ser investigada hasta por el mismo gobernador si quiere, porque no tengo nada que temer. Le doy la educación correcta a mi hijo y todas las necesidades que yo considero que mi hijo necesite, estoy al pie del cañón con él. Y sobre todo, muy importante, ellas estuvieron al pie de lucha por los derechos de sus hijos y van a seguir porque son madres guerreras que realmente quieren el cambio. Así es. Sí, y esperemos que igual los padres de familia levanten la voz, que no se queden callados, no tengan miedo a represalias. Nosotros no estamos peleando, estamos defendiendo los derechos de nuestros hijos. Ya todo el pueblo tiene que levantar la voz para que ya se haga el cambio de la cuarta transformación. Así es. El artículo 39, el despertar de las conciencias. El artículo 39, que es el espíritu constitucional, nos da el derecho del empoderamiento para el reclamo de la aplicación de la ley, conforme a la constitucionalidad. Bueno, pues estuvo muy informativo, muy sustancioso, ¿verdad? Que esto llegue a los hogares, madres, padres de familia y sociedad en general. Ahorita que están en su casita, pues van a ver. Reflexionar mucho sobre el futuro de la educación, la importancia de defender la educación laica, gratuita. Exactamente, concientizar a la sociedad, porque los derechos de los niños los tiene que defender la sociedad. Ellos no se defienden solos. Bueno, pues es todo por hoy. Nos vemos en la próxima de los derechos de los niños y algo más. Gracias.